OCDE, que es esta organización para la cooperación y el desarrollo económicos, destacó que la revalorización del salario mínimo en México es el más alto de todos los que son parte de esta organización, lo que es una de los puntos medulares. ¿Se acuerdan que yo ayer en nuestro monólogo hablaba de cómo la clase media empezó a perder poder adquisitivo en los primeros 5 años de gobierno, en los primeros años de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y el símil a la Cuarta Transformación era la recuperación de justamente el poder adquisitivo y el regresar a estándares internacionales de bienestar de una clase media que es una clase media trabajadora, productiva, y que es importantísimo en la estructura social del país. Pues aquí está estos datos, ¿no? Que ahora se los quieren, pues también estas notas no salen, ¿no? Esta información no sale en los medios hegemónicos, pero en este estudio que hace la OCDE, que nadie puede decir que es una organización chaira o que es una organización izquierdista, habla justamente de que desde finales de 2020, fíjense ustedes, hasta mayo de 2023, el salario mínimo en México ha aumentado un impresionante, dice la organización para la cooperación y el desarrollo económico, dice un impresionante 43.6% en comparación con el promedio de otros países. ¿Saben usted cuál es el promedio de otros países? Aquí vamos a ver la grandeza de la transformación. 2%. Mientras que todas las otras naciones que son parte de esta organización de la OCDE han crecido sus salarios en 2%. En México, dice la OCDE, y se asombra, se maravilla la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dice impresionantemente México ha hecho un ejercicio para aumentar el salario mínimo del 43.6%, lo que posiciona a nuestro país como el país de toda la región, de todos los que están y son parte de esta organización, como el país que más ha revalorizado el salario mínimo. Es México, entonces, a partir de esta información, el que lidera el incremento del salario mínimo en toda la región y en todos los países que son parte de esta organización. Bueno, pues es creo que importante hablar de esto porque tenemos con esto argumentos muy sólidos de cómo este gobierno de la Cuarta Transformación no solamente ha sido el gobierno de primero los pobres, que es como la esencia, ¿no?, de la misión de la transformación. Primero los pobres. Dice el presidente, se le da atención a todos, se atiende a todos, se escucha a todos, pero siempre la prioridad son los pobres. Bueno, esto es real, pero también el presidente de la República va a pasar a la historia no solo como el presidente de los pobres, como el presidente que más enfocó los recursos del erario público al rescate de los pobres, a solucionar ese problema tan lacerante, tan monstruoso, tan terrible que es la desigualdad y la pobreza, sino que también va a pasar a la historia como el presidente del empleo, el presidente de las clases medias, y, por supuesto, el presidente que rescata y ha rescatado a los pobres. Entonces, estamos viendo una magnitud con cifras que no son cifras que den ni analistas de izquierda, ni siquiera economistas que tienen afinidad con la Cuarta Transformación. Estamos hablando de un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo que se asombra de que México, a comparación de los demás, que crece su salario el 2% en México, mientras está creciendo 43.6%. Incluso dice la propia organización que muy a pesar de que vino la pandemia, este ejercicio de la revalorización del salario en nuestro país no ha dejado de extenderse, incluso en momentos en donde el mundo estaba encerrado, las operaciones financieras y el aparato productivo del mundo estaba pues en cuarentena. México siguió una política para revalorizar. Esto significa tener una clase media vigorosa, una clase media que consume,
una clase media que puede suplir sus necesidades, una clase media más satisfecha, y esto a todas luces beneficia a todos, beneficia al comercio, beneficia al mercado interno. Bueno, es que es la fórmula, ¿no?, que la 4T, que López Obrador ha venido a implementar, ojo, con esto, como un modelo económico mundial. Lo que López Obrador ha venido a implementar en México bien podría repetirse en otras naciones con características sociales, demográficas y sociales y políticas muy similares a la nuestra. Es un modelo nuevo económico. Cuando López Obrador decía vamos a crear una nueva economía, esto lo decía más en 2006. El López Obrador de 2006 era mucho más atrevido en los términos, ¿sabe? Y en el simbolismo. Yo he hablado aquí que el López Obrador de 2006 era un López Obrador que tenía un proyecto que ya para este momento, si López Obrador hubiera sido presidente en 2006, nosotros estaríamos dentro de las 5 naciones más importantes del mundo en cuestión de desarrollo económico. No exagero con lo que estoy diciendo. El presidente en 2006 iba por todo en realidad. Habían condiciones sociales, políticas y económicas muy acordes para que el país ya en estos momentos, en 2023, fuera por lo menos la 5ª, 6ª potencia económica. Lo digo con toda responsabilidad de datos y de proyectos que conocí directamente del equipo más cercano del ahora presidente de la República. Esto se fue menguando, por supuesto, porque el salinismo neoliberal avanzó a pasos agigantados a partir de 2006. El segundo aire del régimen salinista neoliberal lo agarra, el impulso de este segundo aire para este régimen lo inicia Calderón. Y desde ahí viene un deterioro social muy fuerte en el país. Entonces, ya para 2018 que llega López Obrador, estaba muy limitado para lograr hacer lo que pensaba hacer en 2006, ¿no? El proyecto de nación de 2006 es muy distante al proyecto de nación que se ha venido implementando en 2018, porque sí, desgraciadamente hay que reconocerlo, el país ya estaba muy acotado, el país ya estaba al borde de terminar siendo un satélite de las grandes potencias saqueadoras del mundo, principalmente de Estados Unidos y de España. Y eso vino a revertirlo, la Cuarta Transformación. Yo ya he hablado que el propósito y el objetivo principal del salinismo era convertir al país en un satélite de saqueo de las naciones, sin soberanía, sin independencia, en donde todas las empresas transnacionales, sobre todo Estados Unidos, pudieran saciar su apetito del petróleo, del oro, de la plata, de los minerales y del agua principalmente, que es uno de los factores también que pocas veces se habla en los análisis. Pero bueno, ahí está, esta medalla más para la transformación, que la propia OCDE se maravilla de cómo ha crecido el salario mínimo en México. Y hoy vi en las redes sociales una entrevista que le hace Hernán, se llama Hernán, no sé cómo se llama, Hernán, de La Octava. Le hace una entrevista a Xóchitl y ella dice que eso no es un asunto que es gracias a los empresarios, lo del aumento del salario mínimo, que no es una medallita que hay que colgarle al gobierno. Es una señora que además de todo muestra su ignorancia completa, ¿no? Ya me da mucho coraje, ya no voy a decir más, pero ya parece, ¿no?, que los empresarios que han demostrado que son unas carmelitas, ¿verdad?, del convento, que son unas monjitas piadosas del convento, iban por iniciativa propia a generar aumento al salario. No lo hicieron en 36 años. Porque en 36 años dijeron que si se aumentaba el salario, aumentaba la inflación. Y ahora viene esta señora Xóchitl a decir que no ha sido por la política del presidente López Obrador, no solamente por la política en cuestión de la voluntad política del presidente de hacer justicia para que las clases medias renazcan y haya justicia en la parte de la desigualdad de los salarios, sino además creó un marco legal para que justamente estas condiciones se dieran. Al terminar con la subcontratación, creó el escenario para que se pudiera hacer valer el aumento al salario mínimo de forma vigorosa y de forma que llegara verdaderamente a las estructuras productivas, es decir, que llegara a las clases medias, a los trabajadores de las clases medias. Pero bueno, vamos a pasar